Lo que ocurre al suelo, a la tierra, cuando le metes una vibración, energía, frecuencia mediante tecnología artificial, pues se produce la liquefacción, lo que es liquefy, ¿no? O sea, se produce líquido, se convierte el sólido en líquido. En este caso, la tierra misma que pisamos, sobre la cual se asientan las casas y los edificios y los pueblos y las ciudades, etcétera. Que es lo que hemos visto en muchísimas fotos, tanto actuales como las del siglo pasado, 20 y 19, y el famoso mud flood en inglés, como siempre en inglés empieza, o en ruso. Mud significa, pues eso, mud, barro, lodo, y flood es inundación de lodo, inundación de barro, que es referente al reseteo último, recientemente localizado, que cuando se ven muchísimos edificios en Rusia, y en China, y en América, en muchas partes del mundo, cubiertos por metros de tierra, que ahora está sólida de nuevo. Por tanto, alguien mete una vibración, ese alguien, esos alguien, ¿quiénes son? Gente humana o semi-humana, como quieras llamarla, o más humanos que nosotros, que tiene tecnología superior, que metieron esta liquefacción, se convirtió la tierra en líquido, y ese líquido pues se iba yendo, se mudó, ¿no? Se movió por ciertas secciones de la tierra hasta que se quedó en un sitio, se solidificó y sobre los edificios, ¿no? Porque sé claramente que los edificios están cubiertos por metros de lodo y de tierra. ¿Cómo es posible que esa tierra haya llegado ahí? Pues muy fácil, mediante porque se convirtió en líquido y se movió, ¿no? Igual que el agua. Y luego se solidifica. Fácil e interesante este aspecto, que es el más cercano. Por tanto, ¿quién produce esta tecnología? Hoy en día ya la tenemos, nuestra humanidad ya la tiene. Claro, con el uso del aspecto militar no está permitido para un mortal común y corriente como tú y como yo. Pero si esto ya se usó en el siglo XX y XIX y antes, ¿por parte de quién? Y eso es lo que asusta a la mayoría de la gente de nuestra humanidad experimental genética. No les gusta aceptar de que nosotros simplemente somos un experimento aquí dentro de unos continentes permitidos, y que en otros continentes hay otra humanidad en plural, otras humanidades que son superiores. Vamos a crear ser humano en base a nuestra imagen y semejanza, pero que sea inferior que nosotros, para que nunca para que nunca sea un peligro para ellos, ¿no? Porque si tú creas algo que es idéntico a ti, pues podría ser un enemigo, un peligro para el futuro. Es fácil. Lo que pasa es que es un aspecto sensible de aceptar por parte de la gente que piensa, pues hoy en día, que tú y yo, nuestra humanidad es el punto más alto de la pirámide, ¿no? Y que por encima de nosotros no hay nadie que suponga, pues, que son superiores. Es problemático que alguien piense así, pero es que así piensa, pues, en el 90% de la humanidad nuestra. Y listo, fácil, simple y directo. Energía, vibración con tecnología, y se consigue cualquier cosa. Todo es energía, todo es vibración. Depende de cómo la uses, se puede construir algo positivamente o se puede destruir algo negativamente, o parar un reseteo. Hasta el próximo vídeo. Bienvenido al vídeo número 13 de construcciones gigantes que para algunos fueron construidas con el tiki-taka y con el caballito que caga en la calle, y para otros como yo que han estado allí cuando la nueva humanidad del laboratorio llegó. Yo llego allí y digo, esto es mío. ¿Por qué? Porque como los demás seres humanos han ido al quinto pino debido a la última guerra y reseteo, yo estoy aquí solito y me quedo con todo lo que pillo. Esto es el edificio horticultural os va a flipar la fecha. Esto es en Filadelfia, está hecho con la Centennial Exposition, de cara a la Expo Centenaria, la celebración de 100 años de existencia de Estados Unidos de América, 1876. Fotos de construcción, cero, no encuentro. Estilo único, sí, muy bello y todo muy ordenado, porque en la América del siglo XIX, cuando todavía estaban luchando contra los indios y tenían mucha mano de obra y se multiplicaban los seres humanos como los conejos, sin ningún tipo de problema de salud y sin los trapos, se construía algo así. Y luego ¿esto qué es? Esto es una tumba. Edificios que se han quedado allí muertos de asco. Nadie se encarga de ellos. ¿Por qué? Porque antes la humanidad tenía recursos. Porque solamente tenían herramientas primitivas. Hoy en día, como tenemos tantos recursos, pues lo dejamos allí para que se pudra. Esto es la tumba Humayun o Humayun,
que tú digas en qué parte de la India o del país árabe está eso, muy allí, muy olvidado del mundo, sé claramente el paso del tiempo, quién lo construyó y con qué fin y por qué no se usa hoy en día con lo fácil que es meter leña y calentarlo. Esto, todo el mundo lo sabe esto. El Parlamento de Hungría. Hungría, pequeñito país allí que antes formó parte del Imperio Austrohúngaro. ¿Y qué fue el Imperio Austrohúngaro? Igual que el Imperio Otomano, igual que el Imperio Zarista. Nadie lo sabe. Sí, pero es una construcción que supuestamente fue construida, aunque no hay fotos de construcción, 1896, pero si en 1918 el imperio se fue para el quinto pino, pues sí, pero es que ahí está. ¿No te gusta a ti que la foto, esto de aquí es idéntico en todo el mundo, inclusive en tu país hispanoamericano? Pero ¿qué tiene que ver el húngaro con el español y con el inglés y con el turco y con el ruso y con el chino y con el alemán y con todo esa, que siempre es la misma cuestión? Entonces significa que hubo un solo imperio y luego se repartieron porque se pelearon entre ellos y hubo golpes de estado y todo ese rollo y al final se fueron todos al quinto pino. Ahí está. ¿Te gusta? Esto es idéntico a tu país de habla hispana y no hispana y otras hablas que no te enteras de nada porque no se estudia en tu país ese idioma, pues ya está. Sí, esto es el arco memorial Hurlbut, qué nombre más difícil. Y eso que estamos en Estados Unidos, Hurlbut. Esto es en Detroit, Michigan. 1894 construido, aunque no hay fotos de construcción, es idéntico al resto del mundo. Sé que tenían un cariño los americanos de Estados Unidos que hablan inglés, vestían esto, pero nunca he visto porque esta gente salió del laboratorio ya con un chip ADN creado para comportarse de una forma determinada a nivel insectoide y ya está. Y ya sé que no te enteras de mucho de lo que digo, pero los que se enteran, pues me imagino que se están partiendo el culo de risa. Y sí, ahí está. No sé qué decir. Simplemente es un estilo griego-romano. Pero estamos en Estados Unidos, en el Nuevo Mundo. Ya, pero es que había mucha mano de obra. Antes de la llegada de los inmigrantes había mucha mano de obra. Usaban a los indios. Esto es el Imambara. O Imambara. Esto es en la India. Construido supuestamente en 1784. ¿Verdad? Torres de extracción de energía electromagnética etérica del éter, que obviamente pues antes tenían la parte de arriba cubierta por metal y todo ese rollo que os he comentado, ese tipo de vídeos de cómo se extraía la energía electromagnética. Y sí, no sé si te gusta, que es idéntico. O sea, no hay gente por aquí, sé que hay los tatarabuelos de esta gente construyeron todo esto con elefantes y ya está. No hay más que decir. Esto en el siglo XVIII. Pero si es que todo el mundo es idéntico a esto. En todo el mundo existe ese tipo de edificios. ¿Por qué? ¿Y los indios por qué son tan diferentes de ti y de mí? ¿O no tanto? Porque hay gente de Hispanoamérica que se parece mucho a la gente de India. Así que bueno, ahí está. Sí, esto es México. Ciudad de México. Se ve claramente que esto es antiguo, muy antiguo. Y luego está aquí, que sí, que es idéntico, aunque esto es para culto cristiano. Ya sabes que en India es para culto hindú, en Turquía es para culto turco, en Rusia es para culto del quinto pino de Siberia, y en todas partes, en el mundo árabe es para el culto de Allah, y esto es para el culto de tu Dios preferido, y ya está. Nada más que decir esto. Sí, es normal en Ciudad de México a ver esto aquí. Esto fue construido por los Españolators, aunque no existe nada de construcción de fotos ni nada. Llegaron ahí los Españolators de España y tenían tiempo de todo. Y luego se fueron porque les da la gana. O sea, construyeron esto y luego se fueron porque sí, porque tuvieron que irse, porque la independencia y todo ese rollo. Sí, en la Unión Soviética, en Rusia, esto es la iglesia de la Asunción de la Santa Virgen en Moscú, Rusia, ¿no? Entonces ahí está, tal como la ves, esta foto de época y tal, pero fue demolida en 1935. ¿Para qué? Para expandir la parte lateral de la calle. O sea, no podían llevar la calle un poquito más para allá, al otro lado, no, tuvieron que expandirla para el lado de la iglesia, que no es iglesia, que es central, malamente llamada Tartariana de Poder. Y sí, tuvieron que demolerla, ¿por qué? Para expandir la cera. Ojo, que esto es ciencia definitiva y pura. No hay fotos de construcción, pero sí de demolición. Sí, aquí en lugar de usar la palabra esa que empieza por F en inglés, que aquí hay una U, han puesto una RI para que no te baneen. Ya está. Listo. India. ¿Ves aquí como en la India es fascinante como hay mucha M?
cuando digo mucha M me refiero a mucha tierra. Pero ¿quién ha puesto varios metros de tierra para que se cubra toda la antigua civilización? Porque yo cuando miro el cielo está cayendo agua o hielo, pero nunca cae tierra. Y si llegaron las naves, esas ultra definitivas de los dioses, de los superiores, y llegaron por el cielo, pero no llegaron del espacio profundo, sino que llegaron del otro cráter que está ahí al lado. Y llegaron con mucha tierra y +, han puesto tierra por todo el sitio para que los nuevos humanos del laboratorio que salieron no sepan qué hay debajo de esto, y esto está en la ruina. Y sí, ¿quién construyó esto? ¿Eran cristianos o eran de otro tipo de religiones? No eran la religión del quinto pino. Aquí, India. Esta foto en la India. Esto es ruina total, está clarísimo. Hay gente aquí muy moderna, descalza, porque es lo típico que se lleva después de que los ancestros construyesen este tipo de edificios de energía electromagnética y este tipo de submarino, ¿no? Este barco, que no sé por qué le han puesto aquí. ¿Esto es photoshopeado o es verdad, no? ¿Qué tipo de tecnología tenían en aquel entonces para que hagas un submarino con aspecto de pescado, de pez, de pescado? Y no sé, igual esto es muy funcional, ¿no? Igual, no sé, parece muy primitivo, pero igual lo han hecho para que, no sé, para que tú y yo nos quedemos aquí. Aquí está la gente, esto es gente muy moderna, hombre. Esto es la gente, que los tatarabuelos de esta gente que se queda aquí descalza a la orilla con mucha M, con mucho lodo, pues han construido esto. Si es que es normal. Si es que la ruina está aquí. O sea, esta gente llega aquí y dice, esto es nuestro, hombre. Si nosotros somos definitivos, y los abuelos de aquí, para que hoy en día, como nos da pereza trabajar, pues vamos a admirar lo que nos dejaron los abuelos y ya está. Y mucha tecnología. Entonces esto se sumerge en el agua para nadar, tecnología punta, o simplemente pues es un cachondeo de estos. En fin. ¿Qué más? Ahí está. A todo el mundo le gusta un poco de inundación de barro y de lodo. Inundación no, porque esto realmente a lo mejor lo que ha pasado es que llegaron con las naves y soltaron mucha M para cubrir lo que ya existía de antes. Luego llegas tú y yo, llega tu abuelo y mi abuelo, vamos a construir aquí, venga, ya está a punto y construimos. Luego se descubre que por debajo hay mucho. Pero claro, ¿cuántos miles de años hace falta para que se cubra de tierra, de varios metros de tierra, las construcciones antiguas? No sé, mucho tiempo. Entonces, esto no es lava volcánica, no son cenizas, esto es tierra de toda la vida, que como si tú traes tierra de algún sitio y lo sueltas. ¿Por qué lo vas a soltar para cubrir los túneles y las construcciones? ¿Por qué? ¿Y con qué tipo de tecnología lo haces? ¿O es que antes llovía tierra? No lo sé. Estas son cuestiones que están muy prohibidas. No te permiten. Vas a la universidad y dices, Mr. Profesor, aquí tengo para cambiar los libros de texto y todo eso. No, que luego perdemos el dinero del Estado. Para seguir teniendo dinero y para que yo cobre mi sueldo gordo, hace falta decir que esto fue construido hace muchos miles de años y debido al paso del tiempo se acumuló mucha M, porque es lo que pasa durante el tiempo, se acumula mucha M. Luego la gente, en lugar de limpiar la M, pues construye por encima de la M y ya está, y listo. Y esta gente obviamente son muy avanzados, esta gente. Cuando han visto esto es lo típico de los tatarabuelos que construyó esto y luego se cansaron de limpiarlo y luego pues, tuvimos que construir por encima y tal. Y yo digo, no hables de esto porque vas a perder tu puesto de trabajo en la universidad, que has trabajado muy duro para estar allí. Así que cállate. India, foto antigua, foto moderna, para que compares color y no color. Aquí están, esto es la civilización punta, tío. Aquí están toda la M que ha crecido aquí, porque nadie le ha dado ningún uso a esto. Me pregunto qué tipo de uso tenía esto, ¿no? Que es idéntico a lo que se ve en Italia, y en América, y en Rusia, y en Australia, y en todas partes del mundo. ¿Y por qué ya no se usa? ¿Y cómo se calentaban? ¿Y por qué lo han construido? ¿Y cómo lo han construido? Tantas preguntas y tan pocas respuestas. ¿Para qué? Y ya está. Espero que te guste. Son cosas que te cortocircuitean y te da igual, de todas formas, a ti, a la gente que te rodea, porque es que eso ya está allí, ¿qué más da? ¿Yo qué puedo hacer? Tengo que ir a trabajar mañana y luego viene la vaca con aguja y me cambia el ADN y ya está, listo. Y nos vamos todos al quinto pino. A ver, ¿dónde está ese quinto pino? Me gustaría saberlo. Pero no sé, espero que te guste un poco de sarcasmo, porque sin sarcasmo nos aburrimos aquí, nos golpeamos la cara contra el teclado de mi portátil, de mi PC, o tú con tu teléfono, y nos quedamos fritos. ¿Cuál te gusta más? Me encantan todas, es que me encantan tanto que no sé cuál elegir para cortocircuitar un poco más. Y listo, nos vemos en el siguiente video, parte 14. El gran arte de los humanos renacentistas del Renacimiento. ¿Qué va? Todo el mundo sabe que esto es el producto de láser, ingeniería y maquinaria ultra definitiva y suprema que una humanidad que ya no está entre nosotros
la ha hecho. Ahora, esa humanidad tú llámalo como te da la real gana, como en función de tus costumbres culturales y el país donde estás y tu preferencia personal en base a lo que tú creas conveniente, puedes llamarlos Tartaria o la gran civilización antes del reseteo, después del reseteo, o los humanos de verdad, o los alienígenas o extraterrestres, o quien quieras que tú te da la gana. Pero de todas formas, supongo que ya todo el mundo sabe que estos edificios que se muestra la humanidad del siglo XIX, o del siglo XVIII, pero el siglo XIX es cuando ya hubo fotos en blanco y negro, ¿no? Seguramente os dais cuenta de que esta humanidad no fue la creadora de estos edificios. Entonces, tenemos los mapas típicos de Tartaria, ¿no? Mapas del siglo XVI, XVII, XVIII, incluso 19, que muestran Tartaria. Muestran Tartaria depende de cómo lo mires. Hay mapas que muestran más tierra, menos tierra. Generalmente se concentran en la parte de Rusia, Siberia, Asia, aunque hay mapas que muestran una parte más grande o más pequeña dependiendo de si meten el océano, Tartaria, el norte, o si, por ejemplo, si dibujan de un mismo color, como en este color amarillo, o en estos casos que ponen a toda la costa, inclusive hasta China y hasta India, o por ejemplo aquí que meten a todo. O sea, es prácticamente Rusia con el norte de Siberia, con India, China, el mundo árabe, hasta las costas de Japón, y hasta las costas de Micronesia, y hasta las costas de Europa, hasta Turquía. Y pone Tartaria. ¿Quiénes son los tartarianos o tártaros o como quieras llamarlos? Mucha gente le atribuye que todo fue construido por ellos, que están incluso en las Américas, que estuvieron incluso en África, Australia, otros que son una parte de una humanidad más grande, son como una subhumanidad, ¿no? Todo el mundo ya sabe que lo que hay en San Petersburgo, esta que es la columna de Alejandro, de granito, que tiene muchísimas toneladas, obviamente no fue creada por parte de soldados primitivos empujando al estilo esclavos de Egipto. No, esto fue creado con maquinaria avanzada, todo el mundo lo sabe, o estos edificios de aquí que son perfección absoluta en cuanto a detalle milimétrico de láser y de ingeniería. Pero le comentas esto a un historiador, a un académico, a un escritor profesional, a un representante de una cadena de televisión, a un científico oficial con bata blanca y con estudios superiores supremos de una universidad convencional, y te manda al quinto pino de la gran M. ¿Por qué? Porque es como se piensa en nuestra cultura actual. Ahora, que tú creas que esto es producto de la humanidad de los siglos pasados, se habla de un reseteo. Hubo muchísimos reseteos. De hecho, el reseteo de la inundación de este cráter fue por allá por el siglo XIII, 1200, 1100, 1200, 1300. Ya lo hemos visto en el mapa del cráter plano de la Tierra, o del mapa del cráter, que es el mapa de la Luna, que muestra pues todo el universo. Aunque a la gente no le gusta eso, a la gente le gusta siempre, en general digo, hay gente que se enfoca solamente en Tartaria, hay gente que se enfoca solamente en Tierra plana clásica o Tierra globo, cuando realmente hay que juntar toda la información de todos los ámbitos y hacer la gran imagen, ¿no? Como este caso aquí, estas ciudades fortalezas que están plagadas en el mundo. No penséis que esto simplemente es un ejemplo de un determinado país. Todos los países del mundo actualmente tienen este tipo de estructuras, lo que significa que esto va mucho antes de lo que son los mapas de Tartaria, va mucho, mucho antes de todo esto. Por tanto, ¿quién construyó estas maravillas y cómo las han construido? Obviamente aquí hace falta vista desde helicóptero, avión desde arriba, o desde cohete, o desde lo que quieras llamarlo, porque para planificar todo esto no son los primitivos seres humanos con carruaje y con chozas y como lo fueron nuestros abuelos y sin ofender a nadie, pero simplemente cuando me muestran imágenes de cómo vivían nuestros abuelos o bisabuelos con sus tecnologías primitivas y que son los constructores de esto, o que la humanidad que fue la humanidad después del medievo, ¿no? Los renacentistas, típicamente historia greco-romana, que nos muestran cómo han construido esto porque estaban fascinados con el imperio romano clásico y el imperio griego clásico. Todo el mundo sabe que que el imperio romano y el griego fueron inventos para inventar la historia. Estos edificios fueron construidos por otra humanidad. Entonces lo que pasó es que hubo varios reseteos. Hay gente que habla de un reseteo grande, ¿no? Porque hay reseteo grande y reseteos pequeños. El último reseteo grande supuestamente fue hace 400, 500 años, aunque luego fue un reseteo menor, que fue el reseteo genético, que ocurrió hace 200 años, cuando de repente pues todo esto se quedó en pie. Estos edificios que veis aquí estaban en pie en todas partes del mundo, pero se requirió gente para repoblarlo. Entonces las incubadoras de niños del siglo XIX, llegaron los huérfanos, que nadie sabía quiénes eran los padres. Os lo digo yo, los padres eran
los laboratorios que fecundaban in vitro esperma con óvulo y se formaban niños que eran criados en tubos. Esto a la gente le causaría cortocircuito, ¿no? Porque eso significaría que, en cierto modo, tu tatarabuelo, bisabuelo, como quieras llamarlo, al fin y al cabo fue creado artificialmente en un laboratorio, ¿no? O sea, que no viene de haber nacido de otro ser humano, de otro ser humano, de otro ser humano, hasta que vamos al mono, ¿no? Que por arte de magia se levantó en 2 pies. Pero eso es algo que no le gusta a la gente comentar. A la gente no le gusta, en general, aceptar de que somos un experimento genético. Es el reseteo menor de hace 200, 300 años. Obviamente el reseteo del Mud Flood. El Mud Flood, ahora que tenemos la perspectiva de la Tierra cráter, que por los pilares de Hércules puede entrar el océano exterior, que es el espacio, ¿no? El espacio, como dijeron los militares, es agua, e inunda gran parte de la Tierra. O sea, de repente los continentes, que realmente no existen placas tectónicas, existe más tierra o menos tierra en función del agua que entra por el cráter, por la salida de los pilares de Hércules, que es agua salada, y entra del océano exterior, por el cual se puede salir con tecnología definitiva siempre y cuando tienes la autorización, ¿no? Porque al fin y al cabo somos propiedad intelectual en este experimento. Y nada, simplemente que cuando combinas esto, por ejemplo, esta imagen de aquí, se nota claramente que algo pasó en estas formas tipo cascadas, pero hay una cascada de agua, pero hay este tipo de cuestiones que un ser humano con un mínimo de inteligencia diría que es producto artificial de algún tipo de láser o de plasma que supercalienta un sitio, luego se enfría rápidamente. O sea que, ¿me entendéis? O sea, puede haber reseteo de agua con inundaciones por el cráter, por la entrada, y reseteos de fuego, reseteos de plasma o de armas de láser con gran temperaturas, ¿no? Que pueden barrer y pueden terminar cualquier sitio. Estos cortes, por ejemplo, todo el mundo sabe que son cortes de máquinas. No son realizaciones de esclavos de Sudamérica, como los esclavos de Egipto, que construían en base a una idea cultural religiosa que tenían para los dioses y para todo ese rollo. O este tipo de construcciones en piedra que te cuesta un huevo hoy en día también hacerlo. Imaginaos que en aquel tiempo, cuando supuestamente la gente no tenía nada, tenía su burro y su choza de madera que se quebrantaba porque venía un viento o lo que sea, un fuego, y no tenía la gente tiempo de esto. Esto, por ejemplo, es causa, veis como este edificio está prácticamente convertido en roca, ¿no? O sea, que puede ser armas, tecnología, bombas termonucleares o bombas de otro tipo, o armas de otro tipo que hagan fusión a gran temperatura, derretimiento, y pueden crear este tipo de reseteos. Pero en este caso, en el caso nuestro, el último reseteo, que fue hace 200 años, 200, 150 o 250, dejaron en pie toda la arquitectura. O sea, toda la arquitectura mega inmensa, megalítica, imperial, puedes llamarla, que está plagado por todas partes del mundo. Que alguien ahora me diga a mí que este edificio de aquí fue construido ¿por quién? Porque esto es Estados Unidos, esto es América. Sin embargo, del mismo tipo de estilo romano clásico, ¿no? Griego-romano clásico. Estuvo allí antes, y fijaos en el interior de estos edificios. El interior es simplemente majestuosamente titánico, gigantesco. Que tú me digas que una humanidad primitiva como estos humanos de aquí, que son los humanos del siglo XX, que son idénticos a los humanos que hubo antes, que son los responsables de construir esto con tecnología de picapiedra y estos maquinaria, esto es ciencia definitiva, esto es hecho por humanos mucho más grandes en primer lugar, o sea, eran gigantes, y en segundo existía la energía de radiación positiva, sana. Tú me digas a mí que este sitio en invierno, cuando había temperaturas de debajo de 0 grados, tú sabes el frío que te puedes pegar aquí si no tienes un sistema de calefacción por radiación electromagnética sana, que la frecuencia vibratoria no afecte negativamente a tu ADN. Esto no se calienta, este edificio no se calienta con leña, con fuego, ahí en una esquina. Esto se calienta con radiación electromagnética, hombre. Si es que esto lo sabe todo el mundo. Pasa que la gente pues no quiere aceptarlo. La gente común y corriente en general sigue, a nivel, digamos, de los millones que hay en el mundo, aceptan pues la temática típica, ¿no? Que se estudia en las universidades. Te atreves tú a decir algo y te mandan a la M porque vas en contra del sistema. En fin, pero bueno, por lo menos la lógica humana perdura, y la lógica humana está clarísimo que esto no es leña, la calefacción no es por leña primitiva, y la construcción no es por parte de estos humanos de aquí, o humanos como estos. Fueron
otros humanos. Y el hecho de que esto se encuentre tanto en América como en Rusia o Asia, como en Australia, como en África, como en Sudamérica, como en Europa, significa que la misma civilización estuvo presente en todas partes de este cráter. Fueron eliminados genéticamente por parte de bioarmas que solamente afectaron la vida orgánica, porque ya sabéis que incluso los bosques que tenemos hoy en día tienen un máximo de 200 años en todas partes del mundo. Igual hubo un reseteo genético bioorgánico y todo lo que es arquitectura, edificios enormes, armas como esto. ¿Tú crees que humanos como estos fabrican algo así para que luego venga tu general o tu sargento y te diga por qué en tu quinto pino mental intelectual has construido algo tan grande para que sea imposible destrozar al enemigo? ¿No? Porque esto solamente es para otro tipo de humanidad, ¿no? Más fuerte, más alta, más superior. Entonces, pues ahí está. Entonces, ese reseteo, igual hay dos posibilidades, ¿no? Fijaos qué tipo de cortes de máquina. Esto ¿cómo lo cortas tú esto? Si no eres de una civilización gigante o con maquinaria gigante. Entonces, igual hubo un reseteo bioorgánico con armas bioorgánicas que mataron a toda la vida orgánica porque es un reseteo en base a la propiedad intelectual que tiene que ser renovada. Igual que pasa en la película Jupiter Ascending, que te da unas ideas de quiénes son los controladores y cuál es el fin último, aunque allí combinan muchísimas cuestiones con la Tierra, globo, etc. Pero bueno, el mensaje está allí. Fijaos. Está bien, claramente se ve qué tipo de tecnología es esta, aquí, con estos cortes magníficos en granito, en piedra y con estas columnas, comparándola con esta primitiva tecnología de aquí y con estos humanos primitivos. O sea, esto es de otra humanidad, Entonces, ¿qué pasó con esa humanidad? Se fueron escapando por los pilares de Hércules, se fueron a otro cráter, se fueron a otro continente dentro de este cráter, o simplemente fueron eliminados porque fueron otro experimento que le fue permitido llegar hasta un cierto nivel tecnológico industrial y luego pues les quitaron todo. Y no olvidéis que, como he dicho, Tartaria con la Tierra cráter y con los árboles gigantes van mano en mano. Esto, fijaos, como imagínate en un bosque común y corriente nuestro que tiene máximo 200 años y hay una tormenta, ¿no? Y rompe lo que es el tronco del árbol y se queda exactamente como en esta imagen, así como si fuera una rotura de estas fuertes. Esto, y incluso la forma que tiene dentro de la Tierra. Esto parece uno de estos árboles gigantescos que es de otro reseteo mucho antes de lo que hemos comentado hasta ahora. Y si tú aceptas que es lava volcánica que sale del continente o de la Tierra y se enfría progresivamente mientras va subiendo en contra de la supuesta gravedad, yo respeto el intelecto humano actual del siglo XXI, no tengo nada en contra, pero una cosa es respetarlo porque me obligan, otra cosa es que esté de acuerdo con él. Y ya está, pues árboles gigantes junto con Tierra Cráter, junto con Tartaria, junto con otros pueblos, junto con los alienígenas ancestrales, junto con las películas y series de animación que dicen las verdades, junto con los Illuminati masones. Todo eso tiene que ser un paquete. No se pueden mirar las cosas de una forma separada, porque si lo miras separado, luego se crean grupitos, como pasa en el caso de los terraplanistas clásicos, que van en contra de los terraglobistas, simplemente para que sea una dualidad o dualismo típico como Real Madrid Fútbol Club y Barcelona Fútbol Club, o partido político de izquierda y partido político de derecha. Ese es el error que hacen muchos seres humanos, incluyendo a muchos de los que han visitado este canal y otros canales. Entonces, nos veremos en el siguiente vídeo con más cuestiones titánicas, megalíticas, impactantemente supremas y definitivas que causan cortocircuito en nuestras neuronas que funcionan con impulsos electromagnéticos. Para que veas el mensaje que te estoy dando. Hasta el próximo vídeo.